Aquí tenemos con nosotros a la licenciada Ailín Quintero, quien nos acompañó inicialmente con el decreto 4 que emitió el Ministerio de Trabajo, que trataba algunas categorías migratorias para permisos de trabajo. Y a modo de actualización, pues ella nos acompaña la mañana de hoy, ya que pues ella misma nos habló del primer decreto, por llamarlo de alguna forma. Vamos a realizar la presentación, que es 100% virtual, por lo que les agradezco que todos sus comentarios y preguntas lo hagan a través del chat de esta llamada, de esta presentación. Y bueno, al final de la presentación vamos a pasar un QR para todos aquellos que quieran pues participar con algún tema en la cámara. La cámara siempre está abierta a cualquier persona que quiera participar con nosotros. Así que ya al final pues van a recibir esa información para ustedes entonces proponer temas y proponerse como participantes del comité. Brevemente, para quienes no la conocen, la licenciada Ailín Quintero es abogada asociada de Casa González Ruiz Alemán desde el año 2014 y está especializada en Derecho Migratorio y Régimen de Propiedad Horizontal. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en trámites migratorios, naturalizaciones y permisos de trabajo. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Panamá y tiene una maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Actualmente es miembro del Colegio de Abogados, donde participa en la Comisión de Derecho Migratorio y ha asesorado a empresas locales y multinacionales, así como a empresas y consorcios con importantes contratos con el Estado en relación a su personal extranjero. Entonces, sin mayor preámbulo, pues los dejo con la licenciada Ailín Quintero y la presentación sobre el decreto 6 que regula la migración laboral. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un placer poder compartir con ustedes el análisis que hemos hecho sobre este decreto. Pues como ya saben y como comentaba Nicole, ha sido muy reciente la publicación del mismo a través de la Gaceta Oficial y creo que lo más importante es conocer que este decreto salió como una necesidad, ¿verdad? Pues sustentada, promovida, donde participaron diversos sectores. Entonces, dicho esto, este decreto ejecutivo vamos a empezar con los temas generales. Y debemos decir que este decreto ejecutivo número 6 del 13 de abril derogó el decreto ejecutivo 4 de marzo de este mismo año y es el que actualmente reglamenta todos los artículos que guardan relación con la materia de migración laboral, que son los artículos 17, 18 y 19 del Código de Trabajo. Este decreto pues reemplaza también el que era inicialmente el que, vamos a decirlo de alguna forma, contenía las reglas de la migración laboral, que era de 1999. Sin embargo, desde 1999 hasta este año se crearon diversas categorías migratorias y, por lo tanto, también diversas categorías de permiso de trabajo, las cuales entonces tenían que ser reglamentadas cada una por separado a través de distintos decretos. Este decreto 6 entonces viene a ser un texto único, ya con las modificaciones insertadas y con el decreto 4 derogado. El Servicio Nacional de Migración va a estar a cargo de todo lo que guarde relación con la emisión de las visas y los permisos de residencia. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha hecho énfasis en sus primeros artículos que ellos estarán a cargo de todo lo que guarde relación con la emisión del de los permisos de trabajo. Y esto tiene la finalidad de establecer, es como la base para los artículos posteriores que aparecen en el decreto, señalando pues que indistintamente del estatus migratorio que tenga una persona, un residente permanente, podrá solicitar las categorías de permiso de trabajo que aparecen en el decreto. Entonces, este enunciado consideramos que es la base para definir luego este otro punto, donde definitivamente migración va a seguir controlando, por supuesto, todo lo que guarde relación con el estatus migratorio de la persona extranjera y el Ministerio de Trabajo va a controlar y va a regular y reglamentar todo lo que guarde relación con las categorías de permisos de trabajo. Ok, para que puedan ver de una forma
lo más clara posible para transmitir los cambios más importantes. Queremos empezar con los cambios en cuanto al procedimiento. Hemos dejado los cambios que vienen previos al decreto 4 de 2023. Llámese el decreto de 1999 y también todos aquellos decretos que les comentaba que se emitieron durante todos estos años. Entonces, en cuanto al procedimiento, el decreto de 1999 establecía que los permisos de trabajo tenían que ser calificados, analizados en un plazo de 30 días. El decreto 4 cambió este plazo, lo aumentó a 40 días y es importante saber que estos 40 días, al igual que lo establecía el de 1999, es a partir de que esté totalmente calificado o más bien desde que se subsane, es decir, desde que el permiso de trabajo está completo. En ese momento empiezan a contar los 40 días. El decreto 6 mantiene este cambio que insertó el decreto 4. Sin embargo, se extrajo de todo el texto, a lo largo del texto único del decreto, se extrajo todo lo relativo a poder aportar documentos que fueran validados en línea. Es decir, nos mantenemos entonces con los documentos presentados físicamente, y este fue uno de los cambios que insertó el decreto 6 versus el decreto 4, que sí había abierto la posibilidad a presentar cierta documentación en línea o con validaciones de cada institución. Luego el decreto 4 establecía una nueva tabla de renovaciones, es decir, algunos permisos de trabajo van a ser emitidos por 1 año, otros van a ser emitidos por 2 y otros serán emitidos por 3 años. Esta tabla se mantiene exactamente igual en el decreto 6 y lo importante es conocer que es novedoso que los permisos de trabajo de aquellas personas que ya tienen un permiso de trabajo indefinido, es decir, un permiso de trabajo que no debe ya renovarse o prorrogarse, el carnet o el documento, el plástico, sí se va a tener que renovar cada 5 años. Esto es, no estamos hablando del procedimiento en sí ni del trámite. El trámite está culminado, pero el carnet, el de trabajo indefinido, ese sí se va a tener que renovar. Por ejemplo, como renovamos las cédulas en el Tribunal Electoral. Entonces, esto es nuevo. Es importante tenerlo en cuenta porque esto solo aplica para aquellos permisos de trabajo que son indefinidos. Por su parte, todos los demás permisos se ceñirán a estos tiempos. 1, 2 o 3 años según su categoría, y las tablas se encuentran en los últimos artículos del decreto. Entonces, otro punto que se mantuvo del decreto 4 es que las empresas que tengan más de 20 trabajadores en sus planillas, es decir, a partir de 21 trabajadores, las empresas tienen que presentar una certificación del contador. Esto era lo que se hacía anteriormente, como pueden ver en la última columna, se hacía anteriormente cuando la empresa excedía los 100 trabajadores. Esto ahora se mantendrá desde 21 trabajadores como una obligación para la empresa. Y ya la planilla entonces tendrá que aportar, sino que tendrá que ser una certificación del contador. Esto es muy importante porque este documento tiene que ser muy técnico, debe ser firmado por un CPA, pero es un documento clave pues, para la presentación y calificación de los permisos de trabajo. Las multas se mantienen todas igual, como se establecieron en el decreto 4, y pues definitivamente esto es nuevo desde este año, porque anteriormente el decreto del 99 no establecía estas multas dentro de este documento o de la reglamentación de los artículos del Código de Trabajo. Y se ha establecido entonces a través del decreto 6, este sí es un cambio versus el decreto 4, que entrará a regir a partir de 30 días, porque el anterior, el decreto 4, entraba a regir inmediatamente a partir de su publicación, fue suspendido en la práctica. Sin embargo, en esta ocasión, el decreto 6 sí establece que entrará en vigor a partir de 30 días desde la promulgación. Fue promulgado el 13 de abril. En cuanto a las categorías y la clasificación, creo que esto es lo más importante que debemos ir, digamos, desmenuzando, detallando, para luego entender entonces cómo quedó
todo lo que tiene o guarda relación con los porcentajes. El decreto 4 establecía un permiso de trabajo para los ejecutivos SEM y para los ejecutivos bajo el régimen especial EMA. Sin embargo, previo al decreto 4, sabemos que la ley 41 de 2007 y sus modificaciones establecían que no se requería ninguna autorización adicional para laborar al amparo de esta ley SEM. Por esta razón, estos fueron uno de los artículos más controvertidos y el decreto 6 lo eliminó por completo. El permiso de trabajo para ejecutivos SEM no está en vigor, no existe en este decreto y solo se mantuvo un permiso de trabajo para los trabajadores de empresas bajo el régimen EMA, pero aquellos temporales. Y esto es de esta forma porque esa posibilidad ya existe en la ley que creó el régimen especial EMA. Esta ley, en su artículo 31, que es la ley 159 del 2020, en el artículo 31 sí contemplaba este permiso de trabajo. Por lo tanto, entonces, el Ministerio de Trabajo lo reglamenta dentro del decreto 6. También se mantuvieron todos los permisos de trabajo que guardan relación con los dependientes de los ejecutivos SEM o de los ejecutivos bajo el régimen EMA. Y en estos casos, las personas, los trabajadores migrantes dependientes de estos ejecutivos, en estos regímenes especiales, tienen que acogerse a los porcentajes que ya existen, es decir, a las categorías que ya existen en el decreto 6. Y estos listados los vamos a ver entonces más adelante. Pero es importante saber qué fue lo único que ha quedado respecto al régimen SEM. En cuanto a las clasificaciones, pues el decreto 17 del 99 era un decreto con 25 artículos. Las clasificaciones eran bastante sencillas y, como reitero, pues todos los permisos de trabajo estaban reglamentados en distintos documentos. En esta ocasión, el decreto 4 creaba 6 clasificaciones y el decreto 6 aumenta una más. Entonces, estas 7 clasificaciones que quedan en el decreto 6 han aumentado porque se creó la que se denomina permisos de trabajo establecidos por medio de políticas especiales económicas y de inversión. Y sin adelantarme tanto, porque lo vamos a ver en los siguientes slides, quisiera decirles que esta categoría crea unos permisos de trabajo que no existían anteriormente y que son para inversionistas que ya tienen un estatus migratorio en calidad de inversionistas y que ahora van a tener la posibilidad de pedir un permiso de trabajo. Entonces, esta categoría, ¿verdad? Esta clasificación se subdivide en 4 permisos de trabajo para inversionistas que vamos a ver más adelante. En cuanto al tema de los permisos de residencia para los que los obtuvieron bajo la categoría denominada permiso de trabajo de residentes permanentes, este permiso desapareció desde el decreto 4 y se mantiene la posibilidad de que todas las personas, todos los trabajadores migrantes que ya tengan un estatus de residente permanente, puedan solicitar cualquiera de las categorías, como yo explicaba al inicio, puedan solicitar cualquiera de las categorías que se encuentran entonces en el decreto 6. El decreto número 21 de 2019, que creaba esa categoría, pues no ha sido mencionado y este permiso de trabajo no ha sido enlistado dentro de las subdivisiones de cada clasificación. Por lo tanto, ese permiso no existe a la fecha. Al final, sí quiero comentarles sobre el tema del decreto 21 del 2019 y la derogación de varios decretos que considero que es un punto importante. Entonces, continuando con las categorías y la clasificación, vemos que algunas de las categorías consideradas como que no contaban para porcentajes, porque así le denominábamos comúnmente, estas categorías se mantienen. Todos los permisos que fueron incluidos en el decreto 4 se han mantenido en el decreto 6, con la diferencia
de que en este caso han hecho, digamos, una excepción para aquellas personas que obtuvieron el permiso de trabajo de países amigos, conocido como países amigos, y tan conocido por las empresas, pero que fue aprobado en el 2002 a través del decreto del 2012 de forma indefinida. Porque, como sabemos, países amigos era un permiso de trabajo que se aprobaba de forma indefinida al inicio y posteriormente se aprobaba por 3 años. Luego entonces tenemos que todos aquellos que fueron aprobados de forma indefinida van a contar como panameños dentro de la planilla. Y esto es un cambio importante que establece el decreto 6 versus el decreto 4, porque lo establece de forma explícita y serán contados estos trabajadores como panameños. No es que no afecten porcentajes, sino que estarán dentro del listado de que vamos a ver más adelante sobre todos aquellos que cuentan y que suman dentro, al momento de hacer el cálculo, dentro de los panameños. Debemos decir también que es el decreto 4 versus todos los decretos anteriores agregaban clasificaciones a la mano de obra local, porque el Código de Trabajo es específico en mencionar pues el permiso de trabajo por tiempo indefinido a aquellas personas que tengan más de 10 años de residir en Panamá, los casados con nacional, y estos permisos están en el Código de Trabajo. En el decreto 4 se agregaron categorías bajo esta clasificación y en el decreto 6 se mantienen esas categorías y luego se agrega la que acabamos de comentar sobre países amigos indefinidos. Por último, entonces quisiera decirles que previo al decreto 4 del 2023 se exceptuaba de solicitar permiso de trabajo. Realmente en la práctica no había un documento que lo estableciera per se. Y el decreto 4 pues detalló 2 personas, o digamos 2 categorías o 2 condiciones bajo las cuales las personas no tienen que acogerse a un permiso de trabajo. Estas eran las que se encuentren las personas cumpliendo en una misión religiosa, en el cumplimiento de sus funciones, y aquellos que realicen actividades económicas de negocio o de inversión que no se encuentren bajo la subordinación jurídica o dependencia económica de un empleador. Este punto es muy importante conversarlo porque vamos a ver cuál es la diferencia entre no tener que solicitar un permiso de trabajo porque me dedico a una actividad económica propia, no me encuentro bajo una subordinación jurídica ni bajo una dependencia económica de un empleador. Sin embargo, más adelante hay un permiso de trabajo que pudiera llevarnos a confusión y hacernos pensar que sí tiene que esta persona que se dedica a un negocio propio pedir un permiso de trabajo cuando realmente no es así, sino que es un cumplimiento de otra categoría. Así que, dicho esto, debo decir que el decreto 6 mantiene estas 2 excepciones. Las personas que se encuentran en misión religiosa, actividades de negocio propio, quienes estén amparados por regímenes especiales y que las leyes así lo establezcan, como es el caso de la SEM, y quienes sean artistas y realicen presentaciones de este tipo de actividad. Estas 4 categorías quedaron excluidas de tener que solicitar un permiso de trabajo. Ahora vamos entonces ya a empezar con las clasificaciones. Anteriormente, como dijimos, en el cuadro general eran 6 clasificaciones, ahora son 7. La que se suma en esta ocasión es la número 4, que la denominaron permisos de trabajo establecidos por medio de políticas especiales económicas y de inversión. Se mantienen las categorías básicas, que son la de mano de obra local, aquellos que tienen porcentajes, es decir, categorías bajo porcentajes autorizados por el Código de Trabajo, aquellos por leyes especiales que nos vamos a mencionar solamente, pero aquellos que están bajo protección humanitaria, condiciones especiales, y los temporales, que es los que se refieren a transeúntes, deportistas y estas actividades. Por temas de practicidad y pues aquellas cosas que sabemos que son de mayor interés para los miembros de la Cámara, vamos a tocar y vamos a tratar todos aquellos que se refieren a las categorías que son las que se utilizan o las del personal extranjero que ya está contratado por las empresas o que está
por contratarse. No vamos a tocar en esta ocasión, no vamos a tocar, a pesar de que también tienen permisos de trabajo vigentes para laborar, no vamos a tocar la clasificación 5 y la clasificación 7 de los temporales. Sobre los temporales solamente vamos a conversar sobre los transeúntes de una forma muy, digamos, muy breve. Y sobre la clasificación 5, debo decirles que protección humanitaria es una clasificación muy amplia y tiene muchas subdivisiones y por tanto consideramos que debemos compararlo con aquellos puntos que fueron controvertidos en el decreto 4. En ese sentido, entonces, doy paso al siguiente tema, que es la clasificación de los que equivalen a mano de obra local. Todos aquellos, como dijimos, con más de 10 años de residencia en Panamá, cónyuges de nacionalidad panameña, casados con cónyuges de nacionalidad panameña, trabajadores migrantes con residencia permanente especial. Este permiso fue incluido en el decreto 4 y se refiere a aquellos que cuenten con una carta firmada por el presidente. Aquí también quiero hacer una mención especial. El concepto de persona extranjera fue reemplazado en todo el texto por el concepto de trabajador migrante. Pues es importante que esta es, digamos, el concepto que se alinea digamos, con el tema migratorio mundial. Y pues estas personas que ya cuentan con permisos en efecto son trabajadores migrantes. Entonces, el punto 4, que trata sobre reagrupación familiar, también fue incluido y se mantiene. Será contado como mano de obra local. El trabajador migrante en atención al Tratado Panamá-Italia también se mantiene. El trabajador migrante dependiente de diplomático solamente mientras se mantenga la misión. Y los permisos de trabajo de países amigos aprobados por tiempo indefinido, que lo conversamos hace un momento, porque fueron aprobados bajo las condiciones del decreto 140 de 2012. Y estas personas entonces pasan a ser considerados mano de obra local. Sobre las profesiones restringidas, sí me gustaría pues hacer un énfasis que ningún permiso de trabajo, aunque se le denomine de mano de obra local, les permite al trabajador migrante ejercer profesiones que se encuentren restringidas en leyes especiales. Ahora veamos rápidamente los porcentajes autorizados por el Código de Trabajo y vemos que están los que conocemos desde siempre, el 10%, 15%, personal de confianza dentro del 15% porque el 15% se divide en técnicos y en personal de confianza, el trabajador migrante que está contratado por una pequeña empresa, pequeño empleador, los conocidos MIPE y que anteriormente se denominaba Acuerdo de Marrakech, y el trabajador migrante que se contrata para que desde Panamá realice funciones hacia el extranjero. En este caso, debo indicar que está dentro de esta categoría, este permiso, el punto 5. Sin embargo, como sus funciones surten efectos en el extranjero, no afecta los porcentajes. Entonces ya luego vamos a verlo, los estamos analizando por categoría, tal y como lo establece el decreto 6, para que los comprendamos en qué grupo los tenemos que clasificar. Sin embargo, luego vamos a verlo desde el punto de vista de quién afecta y quién no afecta para los porcentajes. Luego están los permisos de trabajo por medio de leyes especiales, que son tales como la zona libre de Colón. Generalmente están todos los regímenes especiales, zonas francas, la Fundación Ciudad del Saber, Panamá Pacífico, los dependientes de SEM, dependientes de EMA, los temporales de EMA, que como les comentaba, sí está contemplado en la ley 159, y el trabajador migrante contratado como piloto porque tiene sus leyes especiales. Vamos entonces con el permiso de trabajo, que es la siguiente clasificación por condiciones especiales. El trabajador migrante nacional de países amigos está en esta categoría y debo aclarar que es el que es bajo razones laborales, porque al crear un permiso de trabajo para países amigos, que vamos a ver en el siguiente slide, bajo la condición de inversión,
para inversionistas, significa que hay dos permisos de países amigos. El que existía con las nuevas condiciones de que cuenta para porcentajes y uno nuevo que puede solicitar aquella persona que aplicó a países amigos, pero como inversionista. Y el que aplicó como inversionista a países amigos solicitará su permiso de trabajo, pero no está bajo esta misma clasificación, porque estas son por condiciones especiales y el nuevo permiso de países amigos está bajo la condición de políticas especiales. Entonces, estas son las 5 categorías que se mantienen desde el decreto 4, que es el número 2 es crisol de raza, traducido es crisol de razas. El número 3 es extranjeros profesionales. El número 4 es reagrupación familiar para dependientes de residentes. Y el número 5 es el que se creó con el decreto 4, que es un permiso para estudiantes. Sobre este punto, quiero comentarles que hay condiciones. Y entonces allí es donde se confundía un poco el tema en el decreto 4 respecto a cuándo tiene una persona que trabaja por cuenta propia que solicitar permiso de trabajo o no. Y la razón es que el que trabaja por cuenta propia, el que tiene su negocio, pero quiere aparecer en su propia planilla, por ejemplo, o el que simplemente tiene un negocio y no tiene subordinación, no necesita pedir un permiso de trabajo. Por lógica, por sentido común, una persona que no tiene una subordinación jurídica y no tiene una dependencia económica de un empleador no tiene por qué solicitar un permiso de trabajo. Pero bajo estas condiciones especiales, estas 5 categorías, en algunos casos, quitando la categoría de estudiantes, algunos trabajarán por cuenta propia y otros trabajarán por cuenta ajena. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga un permiso de trabajo bajo crisol de razas, pero se dedica a una actividad propia, está dentro de su planilla, debe presentar unos requisitos que son diferentes al que tiene crisol de razas y trabaja dentro de una empresa. ¿Sí? Igual sucede con el extranjero profesional. El extranjero profesional puede prorrogar y trabajar dentro de su empresa o puede trabajar para alguien más. Entonces, esto que puse al final resaltado es porque estas condiciones le aplicarán a esta clasificación denominada permisos de trabajo por condiciones especiales. Entonces, esto no significa que la persona que no tenga una subordinación jurídica y que no tenga una dependencia económica, ¿verdad? Porque tiene su negocio propio, tenga que forzosamente tener un permiso de trabajo. Entonces, el decreto 6 aclara esto al hacer la división y la clasificación de esta forma. Luego entonces está la nueva categoría creada con el decreto 6 y por eso ahora son 7 clasificaciones generales que se denomina permisos de trabajo por medio de políticas especiales, económicas y de inversión. Y se crearon entonces 4 permisos de trabajo novedosos, es la primera vez que vamos a escuchar de esto. El trabajador migrante de países amigos por inversión. El trabajador migrante en calidad de inversionista calificado. El trabajador bajo solvencia económica propia y el trabajador por categorías especiales de políticas especiales económicas de inversión. Este último punto considero que abre la posibilidad para que si en caso tal se crean, y también existe el artículo dentro de este decreto que dice que si se crean otras categorías migratorias, los permisos de trabajo se ceñirán a los ya establecidos en el decreto 6. Entonces, este punto 4 abre la posibilidad de que si se crea otra categoría de este tipo de especial, ¿no? De políticas especiales, entonces puede ceñirse al punto 4 y conseguir su permiso de trabajo. Y aquí hago una pequeña pausa para comentarles que en esta categoría la autoridad no estableció si afectan o no afectan porcentajes. Y es importante tenerlo en cuenta, porque todas estas cosas se van a reunir en algún momento a la hora de contratar el personal extranjero. O no, el trabajador migrante que tenga un permiso de trabajo de países amigos
obtenido a pesar de que inició su proceso migratorio como inversionista, pero luego se acoge al permiso de trabajo mencionado en este punto 1, tenemos que evaluar si va a tener el mismo tratamiento para efectos de cálculo de planilla versus aquel que tiene países amigos por razones laborales, que está en otra clasificación. Entonces, esto sí es un punto importante y una observación personal que quiero hacer porque el decreto no lo establece y es importante tenerlo claro porque claro que va a influir al momento de contratar cada subdivisión, cada clasificación. Una cosa va a ser que una persona llegue con un permiso de trabajo de países amigos aprobado a una entrevista y otra cosa distinta va a ser qué tipo de permiso de trabajo de países amigos tiene la persona para efecto del cálculo de porcentajes. Entonces, comento esto porque es importante pues también hacer observaciones de las cosas que no encontramos en el decreto y que consideramos importantes. Ahora sí, quiero entonces entrar en materia de porcentajes, que siento que es definitivamente lo que más intranquilos, por decirlo de alguna forma, nos tenía a todos los sectores involucrados en esta materia. Y de este modo, poder compartirles un poco el análisis que se hizo al respecto. Las categorías que afectan porcentajes son todas aquellas que ya el decreto 4, como dije inicialmente, había establecido y que antes no contaban. Países amigos, y ahí hice el énfasis por razones laborales, porque por razones de inversión todavía no lo conocemos y pues hizo falta. Personas con residencia obtenida mediante programas de regularización migratoria, o sea, trabajadores migrantes que son de raza. Trabajadores extranjeros profesionales, trabajadores migrantes por reagrupación familiar como dependientes y permiso de trabajo de estudiantes y de autoempleo. Estas categorías, pues, que son las que explicamos hace un momento, todas estas categorías van a contar para los porcentajes. Ahora bien, sobre la de políticas especiales, si bien es cierto que no dice si afectan o no afectan porcentajes, sí dicen que se tienen que ceñir al artículo 11. Y el artículo 11 es el que trata sobre los requisitos comunes. Así que pues tendremos que esperar aclaración sobre ese punto en particular porque sí es muy importante. Ahora bien, las categorías que no afectan porcentajes. Si se dan cuenta, en esta clasificación nos separamos un poco del nombre, de la ramificación y del decreto. Vamos a la práctica. Aquí yo quisiera transmitirles que al momento de analizar la persona que se va a contratar o al momento de hacer los cálculos de planilla, nos separamos un poco de la redacción del texto y nos vamos entonces a lo que establece cada artículo que dijo o que estableció, mejor dicho, quienes no contaban. Entonces no cuentan todas las personas que trabajen para una empresa que está dentro del régimen especial de la Fundación Ciudad del Saber, dentro de la zona libre de Colón. Los técnicos temporales, denominados antes transeúntes y muy conocidos como transeúntes, sí tienen que estar en planilla de la Caja del Seguro Social, sin embargo no van a afectar los porcentajes, pero también es importante señalar que el decreto dice que el Ministerio de Trabajo podrá establecer condiciones especiales bajo las cuales los transeúntes puedan ser limitados en su contratación por razones específicas. Entonces, si bien es cierto, el decreto dice los técnicos temporales no cuentan, también dejó la posibilidad de que haya casos especiales. Y países amigos aprobados previos al decreto de manera indefinida, como les explicaba, esta categoría, los que ya cuentan con ese permiso, no afectan porcentaje, pues son considerados como panameños. Ahora quisiera entonces compartirles, por último, pues siempre me gusta culminar, antes de pasar a la parte de las preguntas y las respuestas, lo que hemos visto como un avance, como logros, desde el decreto 4 hacia este,
y lo que aún nos queda como retos. Hemos visto como avance de todo este análisis que el permiso de trabajo SEM fue eliminado desde el glosario, ya pues no cuenta, no está dentro de las categorías del decreto que reglamenta los permisos de trabajo. El permiso de países amigos indefinido cuenta ahora como panameños. Se definió el tratamiento de las prórrogas y los casos presentados antes del decreto. Y esto, sí, aquí, pues en ese punto 3, debo leerles que se aclaró la redacción de estos artículos transitorios, que antes era el 173 y el 174, ahora son el 172 y el 173. Y lo que señala es que los trámites migratorios, estoy leyendo el 173, los trámites migratorios iniciados al amparo de las disposiciones anteriores se tramitarán, es decir, se reciben, analizarán cómo se califican y resolverán conforme a las normas en ellas establecidas, salvo lo referente a los medios de impugnación. O sea, se respetará las condiciones y lo que establecía las normas de todos los permisos de trabajo que fueron aprobados previos al decreto 6. Y aquí quiero traer a colación, en su momento, esto quisiera llevarlo a compararlo de cierto modo con la ley de migración cuando cambió en el 2008. Cuando la ley de migración en el 2008 hicimos la transición, porque fue una ley totalmente nueva y la anterior era de 1960. Lo que sucedió prácticamente es que todas las solicitudes nuevas se regían bajo el decreto, bajo la ley nueva. Y todas las anteriores se acogían a las leyes anteriores. Hasta que las prórrogas llegaban a un punto donde ya no se podían seguir extendiendo por sus propias condiciones de la norma que los regía. O porque simplemente el trabajador ya se trasladaba a otro país o por alguna razón se cerraba el trámite. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que significa es que todos los permisos de trabajo presentados previo al decreto se mantendrán, como dice aquí, se tramitarán, se analizarán y se resolverán bajo las condiciones previas, bajo las normas anteriores y pues hasta que lleguen al permiso de residencia por tiempo indefinido o hasta que por alguna razón ya no requieran seguir prorrogando el permiso de trabajo o porque cambien de categoría. Por distintas razones, lo que va a suceder es que en algún momento, en algún punto, estas prórrogas van a alcanzar a los que ya se presentaron bajo la ley nueva y todos van a quedar entonces bajo las nuevas condiciones del decreto 6. Siempre y cuando respetando lo que ya establece el decreto 6, por ejemplo, de países amigos, que es indefinido y que es como panameño. Pero todas aquellas categorías que vienen de antes se prorrogarán bajo sus condiciones hasta que lleguen al permiso de trabajo indefinido. Entonces, otro de los avances que vimos, de los logros que se pudo notar del decreto 4 versus del decreto 6 versus el 4, perdón, es que el procedimiento de cesión de porcentajes quedó, digamos, detallado como lo establecía el decreto 4 y no modificaron nada al respecto porque era importante que este procedimiento que se manejó durante muchos años en la práctica sin una norma, entonces esto se mantiene de este modo, de forma que pues no se desmejora. Los retos. Se eliminó la posibilidad de aportar algunos documentos mediante validación en línea. Nos parecía que era positivo que la institución se dirigiera hacia ese punto de buscar la celeridad en los procesos y de tratar de que en algún momento las instituciones puedan trabajar documentos y recibir documentos que sean validados en línea y no documentación física. Considerábamos que era positivo, pero en el decreto 6 se eliminó versus el 4. Otro reto es definirse la categoría de permisos de trabajo para inversionistas, o sea, la que les comenté por políticas especiales,
¿afectarán o no afectarán porcentajes? Lo dije hace un momento y lo considero sumamente importante aclarar. Y por último, que exista un control real y eficiente por parte del ministerio, de manera que, dado que varias categorías se van a mantener contando para porcentajes, las empresas puedan contar con personal especialista requerido. Y con esto quiero decir, es una opinión personal, pero lo veo como un reto, porque países amigos por razones laborales, las nuevas contrataciones, los que soliciten después de este decreto, países amigos por razones laborales, extranjeros profesionales, crisol de razas no hay problema porque crisol de razas no existe la categoría como tal ya, pero todas aquellas categorías que fueron movidas y que antes no contaban, aquellas personas que tengan que solicitarlo desde cero, es decir, a partir del decreto 6, sí van a contar para porcentaje. Entonces, consideramos que es un reto y pues una oportunidad para que podamos tener un sistema de control y revisión eficaz respecto a las posiciones, a las áreas en las que se requiere realmente especialistas, pues las empresas requieren contratar muchas veces personal calificado y la idea no es, digamos, dificultar esas contrataciones de la empresa, sino facilitar que la economía y las empresas que aportan a la economía del país puedan encontrar, siempre y cuando dentro de la normativa vigente, puedan encontrar también la opción para contratar su personal realmente requerido cuando no se encuentra una mano de obra que pueda realizar esa tarea específica. Entonces, estos son, digamos, los temas que quería compartir. Por último, el decreto 4 tenía un artículo que derogaba todos los decretos anteriores. Me parece que fue una omisión en esta ocasión. No existe un artículo que derogue todos los decretos. Creo que es un tema importante porque el decreto 4 mencionaba todos. Tienen que hacerlo. Ok. Esa es nuestra última observación. Avanzar. Y por último, pues nada más darles las gracias por acompañarnos y pues estamos abiertos a sus preguntas. Gracias, Aileen, por tu aporte que has hecho pues, a la Cámara. Para nosotros es sumamente valioso todo el aporte que nos has dado desde el decreto 4 hasta el día de hoy. Y bueno, antes de ir con las preguntas que voy a leer todas las que están en el chat, los invito a plasmar ahí su pregunta en caso de que tengan alguna. Quisiera agradecer a los miembros del comité que participaron en la mesa de trabajo que tuvimos con la licenciada Aileen Quintero con el primer decreto que fue publicado por el Ministerio de Trabajo y causó pues toda esta preocupación. Agradecer a los miembros que fueron parte de esa mesa de trabajo y que gracias a esa carta y al apoyo de la Junta Directiva de AmCham pudimos hacer pues la diferencia en el ministerio y lograr entonces la derogación del decreto 4 que fue pues publicado en marzo. Vamos rápidamente, tenemos los últimos 15 minutos para las preguntas. Tenemos aquí la renovación de los carnets definitivos tendrá costo. No sabemos esa parte. Es probable, sí. Para los carnets definitivos sí tendrá costo y es muy probable que salga en el manual de procedimientos que anuncia el decreto que van a emitir. Excelente, veremos ese manual cuando lo publiquen. La certificación del contador debe certificar que no exceden del 10%. ¿Sabemos qué se debe certificar? Sí, la certificación del contador también probablemente sea bastante más detallada que las certificaciones del contador anterior y por eso es todavía más importante notar la responsabilidad que te van a tener los contadores también al firmar esta certificación. Sí, la certificación tiene una información específica, cuántas personas tienen bajo cada categoría y si exceden o no exceden los porcentajes. Ok, creo que esta pregunta fue respondida, pero de todas maneras, para estar segura, los permisos de trabajo en países amigos de ahora en adelante, ¿sí contarán en los porcentajes o siempre y cuando sea indefinido, independientemente cuándo lo obtuvo?
cuenta como mano de obra local. Ok. Los permisos de trabajo indefinidos no contarán para porcentajes. Los permisos de trabajo previos al decreto, pero aprobados por 3 años, sí contarán para porcentajes. Y los permisos de trabajo de países amigos, a partir de este decreto, sí contarán para porcentajes, y los de países amigos como inversionista debe ser aclarado. Esas son las 4 formas de ahora analizar el de países amigos. Ok, excelente. ¿Cuáles categorías se van a considerar dentro de la cuota del 10%? Bueno, fue explicado, esta presentación va a ser publicada, lo pueden ver posteriormente, todas las categorías que van a contar dentro de la cuota del 10%. La visa SEM, entonces, sigue sin contar y no requiere estar en planilla de la Caja de Seguro Social. Así es, así es. Ok, excelente. Antes del decreto, es decir, 30 días desde su promulgación, todavía no ha comenzado a regir. No ha comenzado a regir. Un punto para la persona del tema de países amigos sobre los de 3 años, es importante anotar algo. El decreto dice se respetará las normas bajo las cuales fueron aprobados, pero los de 3 años en ese decreto no salía si afectaban o no afectaban porcentajes. Por lo tanto, en nuestro análisis, si bien le respeten que no cuente, es posible que suceda como antes, de que si estaba en proceso y todavía no se había aprobado, frene la aprobación de los demás. Así que recuerden que esto es un análisis porque si se mantienen las condiciones y las normas anteriores, esas normas no decían si afectaba o no afectaba porcentaje, era en la práctica. Así que solo quería... Okay. Hay un comentario de la licenciada Fina. Ella pide que por favor le explique cómo pueden afectar porcentajes las categorías que mencionas si este nuevo decreto eliminó el artículo 101 que sí los castigaba con porcentaje de manera expresa y ni estaban dentro del cómputo de la cuota del artículo 143 que habla de la certificación del CPA. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que ella no comprende cómo pueden afectar porcentajes las categorías que mencionas. Me imagino que este comentario fue hecho mientras mencionabas las categorías que afectan porcentaje. Si este nuevo decreto eliminó el artículo 101 que sí castigaba con porcentaje de manera expresa, ni está dentro del cómputo de la cuota del artículo 143 que habla de la certificación del CPA. Sí, voy a buscarle el artículo donde dice que de esas categorías afectarán los porcentajes. Sí, vamos a mencionarlo ahora más adelante. Respecto al artículo 173, si debo renovar un permiso por Marrakech y tengo a alguien en planilla de países amigos, como ya cuenta como local, no me afecta. Estoy tratando de entender la pregunta, ¿verdad? A medida que la voy leyendo, o aplicaría la norma anterior que el de países amigos no contaba como local. Si debo renovar un permiso por Marrakech y tengo a alguien en planilla de países amigos, como ya cuenta como local, ¿no me afecta? No debería afectarle. ¿O aplicaría la norma anterior que el de países amigos no contaba como local? No, el de países amigos quedó claramente que el que es indefinido será contado como panameño y entonces no puede afectar o castigar la cuota del que se acoge a Marrakech. Okay. Esto es positivo, ¿no? Claro, los de países amigos que ya están en trámite sí cuentan. Es confuso porque dice que se rigen por las normas anteriores. Es correcto, es lo que les comentaba. O sea, el permiso de trabajo indefinido de países amigos es panameño, para los efectos de cálculo. El de 3 años es, la norma anterior no lo establecía, pero le van a respetar las condiciones. El permiso de trabajo de países amigos nuevos cuenta para porcentajes y el de países amigos por inversionista no lo menciona en su capítulo. Ok. En el cuadro de vigencia de permisos, cuando indica que estará vigente por el término del contrato, ¿cómo sería? Esto porque el contrato definido será por 1 año según el Código de Trabajo. Sí, el contrato de trabajo definitivamente no ha sido un tema tocado por este decreto y el contrato de trabajo se mantiene bajo lo que establece el Código de Trabajo, que puede ser aprobado que puede ser realizado por un máximo de 1 año. Para los trabajadores que tengan estas categorías. Entonces, allí entra un tema laboral, definitivamente, porque aquellas personas que son considerados como panameños y que tienen permisos de trabajo indefinidos,
definitivamente lo que se les hace es un contrato de trabajo por tiempo indefinido, como si fuera una contratación de un local. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, permisos de trabajo por un año, se les hace contrato de trabajo por un año. Aquellos que tengan permiso de trabajo por 2 años, se les hace por un tema ya más que todo laboral, contratos de trabajo por tiempo definido de un año, porque es el mínimo por el cual se puede firmar el contrato de trabajo con el extranjero. Entonces, ustedes difícilmente vayan a ver un contrato por tiempo definido firmado por 2 años o 3 años o menos 5 años. O sea, el mínimo es un año. Ok. La certificación reemplaza la planilla. Ya no se requerirá adjuntar la planilla como tal. Así es, para 21 trabajadores en adelante. Excelente. Se menciona en varios casos y me crea confusión con otras categorías migratorias. ¿Qué es un migrante profesional? ¿Es el profesional por cuenta propia? No, el trabajador migrante profesional es como le han llamado ahora la categoría de trabajadores extranjeros profesionales, como se llamaba antes. Y lo que sucede es que tienen que escoger, pues si va a estar en planilla, por ejemplo, de su propia empresa o estar en planilla de otra empresa. Cuando está en planilla de otra empresa va a contar para porcentajes. Y cuando esté en su propia planilla, por ejemplo, o cuando él sea... cuando él se autoemplee, las condiciones, los requisitos van a ver que varían entre uno y otro, porque al que lo hace bajo condición por cuenta propia, le piden, por ejemplo, la declaración de impuestos, la declaración de renta, y al que lo hace por cuenta ajena, le piden el permiso, el pago de las cuotas. Okay. La última pregunta que tengo, según observo en el chat, me avisan si me equivoco, dice, ¿cómo se adaptarán las empresas al porcentaje cuando ya fueron contratados sin tener en cuenta esto? ¿Cómo? ¿Cómo se adaptarán las empresas al porcentaje si ya fueron contratados sin tomar en cuenta esto? Yo considero que definitivamente lo que viene ahora, el reto que tenemos todos, es que las empresas y en conjunto, pues los que digamos que estamos involucrados de una manera u otra en esta materia, deben hacer pues una separación y debemos revisar con lupa todas las categorías que tengamos de permisos de trabajo, todas las categorías, las personas que tengan sus permisos vigentes, los que estén en proceso, los que ya están en proceso se les va a respetar las condiciones. Y pues el reto es, tenemos que caminar con una nueva mentalidad de análisis del cálculo de planilla, lo que era antes de y lo que es ahora. Entonces los cálculos también se van a hacer de ese modo. Ok. No sé si la pregunta... Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Ya para responderle a la licenciada Fina. Esa es dentro de la categoría de permisos por leyes especiales. Las categorías por leyes especiales se les tratará conforme lo establezca su ley. ¿Sí? Si la ley no establece que son exentos, por ejemplo, los que surten efectos en el extranjero tienen un amparo de por qué no cuenta para porcentajes. La ley SEM tiene un amparo que es la ley SEM. Ni siquiera existe el permiso de trabajo. Aquellas categorías que movilizaron para esta clasificación no tienen ningún fundamento que lo establezca, salvo que el Ministerio de Trabajo lo aclare. Okay. Y si bien es cierto, el artículo 101 que lo establecía, lo cierto es que en cada categoría menciona si cuenta o no cuenta para porcentajes. Es como decir, por ejemplo, aquellas categorías de políticas especiales de inversionistas, es como decir que
como no lo dice el decreto, no van a contar. Y es nuestra observación. Realmente tiene que decirlo. Si no va a contar, tiene que decirlo. Okay. Creo que eso responde. Perfecto, excelente, así es. Respondió la duda de la colega. Y bueno, de esta forma quiero agradecerte nuevamente, Aileen. Sé que has trabajado arduamente por poder brindarnos esta presentación tan fácil de entender, por llamarlo de alguna forma. Como les he compartido antes a los miembros del comité, no soy experta en temas migratorios, mucho menos en laborales, pero tú siempre haces que sea pues una materia fácil de entender. Gracias por sus mensajes. Y bueno, para cerrar quisiera recordarles que vamos a compartir el código QR que están viendo en pantalla para que nos puedan acompañar y presentar cualquier tema que ustedes deseen dentro del comité. Obviamente ustedes completan un formulario que los va a llevar ese QR y nosotros evaluamos pues su participación dentro del comité. Aquí son todos bienvenidos. Este es un comité de todos ustedes y quedamos siempre a la orden para cualquier consulta. Fede, entiendo que vamos a publicar esto en YouTube, así que lo pueden ver una y otra vez y cuantas veces sea necesario para que puedan aprovecharlo. Excelente día a todos. Gracias.